días. 8 y Buenos 10 días. de hoy, 16 de abril de 2021. La sesión ya está siendo grabada. Permítanme un segundito, verifico que se esté siendo grabada. Sí, se está siendo grabada. Entonces, jóvenes, bienvenidos a la clase de Tecnología e Informática del grado noveno, actividad del mes de abril. El objetivo de aprendizaje de esta actividad es identificar la ley de Ohm, cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, en la actividad 1 y 2 estábamos viendo temas de resistencia. En la actividad 1, una introducción a la resistencia. En la actividad 2, unas formas de medir la resistencia a partir del código de colores. Algunos jóvenes la entendieron a la primera vez, otros no tanto. Esta actividad deberán entregarlas antes de las 3 de la tarde del 7 de mayo de 2021. Quiere decir que tienen un tiempo bastante largo para realizarla. Asegúrese de enviarla antes de esa fecha. No me haga pasar por la pena de devolvérsela. Sobre todo, si por alguna extraña razón no sabe qué hora tiene en ese momento, le invito a que revise esta página, Hora Legal Colombia. En Hora Legal Colombia, ustedes encuentran la hora exacta en la que está rigiendo a todo el territorio nacional. Les recomiendo la visiten. Si ustedes creen que para ese momento pueden tener problemas de conexión porque se pone lento, porque no les salen los archivos, etcétera, etcétera, envíela antes. Se evita dolores de cabeza y sobre todo me evita dolores de cabeza. Leer con atención el componente conceptual antes de desarrollar la parte práctica o actividad, eso lo vamos a hacer ahorita. Tomar evidencia en videos de la actividad desarrollada, enviar al correo del docente, perdón, jose.arevalo@iedcoltransito.edu.co o al WhatsApp, ustedes ya lo tienen. Los criterios de evaluación serán la puntualidad de la entrega, presentación y creatividad, sobre todo argumentación. Entonces comenzamos. Concepto. La primera y quizás la más importante, la relación entre el voltaje, corriente y resistencia, se llama la ley de Ohm. Se le atribuye a George Ohm y esa ley de Ohm es publicada en su artículo en 1827, ya ustedes lo tienen ahí. Ya a estas alturas tenemos una idea más o menos clara de qué es el voltaje, qué es la corriente y qué es la resistencia. Sin embargo, aquí yo les hago un recuento de qué es eso. Entonces, la fuerza que motiva a los portadores de carga a fluir en un circuito se llama voltaje. O sea, la fuerza con la que se mueven los electrones se le llama voltaje. El voltaje es una medida específica de energía de potencial que siempre es relativa entre dos puntos. Luego, el voltaje no es el mismo en un punto que en otro. Ahorita lo vamos a ver. La corriente tiende a moverse a través de los conductores en cierto grado de fricción o oposición al movimiento. Esta oposición al movimiento se llama más propiamente resistencia. Entonces, ¿qué teníamos por allá en la actividad número 1? Yo les mostraba el voltaje como la fuerza que mueven los electrones, la corriente como los electrones que están siendo movidos y la resistencia como la oposición que tiene cualquier cuerpo al paso de la electricidad o al paso de los electrones. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, señor. Listo, entonces continuamos. Yo por aquí les dejo las unidades de medida en las que son medidas las magnitudes. Entonces de este lado le dejo la magnitud, de este lado el símbolo y de este lado la unidad de medida. Entonces para la tensión eléctrica la diferencia de potencial o voltaje regularmente se identifica con una V o también se puede identificar con una I, lo vamos a llamar voltio. La intensidad eléctrica o la corriente se identifica con una I mayúscula, lo vamos a llamar amperio o ampere. La resistencia eléctrica, que se identifica con la letra omega y se le denomina ohmio. La potencia, de la potencia vamos a hablar mucho más adelante, más o menos por allá para la guía 5 o 6 después de mitad de año. La potencia la identificamos con una W o con una P y esa unidad de medida la vamos a llamar watt. Entonces vamos a comenzar ahora sí a analizar circuitos simples a partir de la ley de Ohm. Entonces por acá, perdónenme un segundito, yo me devuelvo por acá. Listo, acá.
Entonces la ley de Ohm, como se lo estaba nombrando hace un ratico, es básicamente la relación que existe entre el voltaje, la corriente o intensidad eléctrica y la resistencia. En este circuito encontramos los componentes básicos de todo circuito eléctrico. Tenemos una fuente generadora de poder, tenemos un elemento que consume esa electricidad generada o esa fuente de poder, tenemos un dispositivo de control o de maniobra, regularmente llamado switch o interruptor, o breaker para cuando ustedes lo llaman, o taco por allá cuando lo llaman en la casa, y tenemos un dispositivo, un elemento a través del cual la electricidad se conduce. A ese le llamamos conductor. Les hago aquí un recuento de las unidades de medida: el voltaje o la diferencia de potencial, la intensidad eléctrica, la resistencia y la potencia. Y ahora sí entramos a la actividad propiamente dicha. Vamos a analizar los circuitos simples con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que hay una relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, y que el voltaje va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Tenemos aquí un circuito básico en el que me muestra cuál es el flujo de la corriente eléctrica, cuál es el elemento que genera esa cantidad de energía, en este caso un generador eléctrico, una batería. Tenemos por acá un dispositivo que consume esa electricidad, una lámpara, y aquí entonces vamos a encontrar varias cosas. Primero, préstenle mucha atención. El voltaje que está en este punto no es el mismo que va a estar en este punto. La intensidad eléctrica que está en este punto sí es la misma que está en este punto. Luego, no se les olvide eso. El voltaje, dependiendo dónde lo midan, va a ser distinto. La intensidad eléctrica sí va a ser la misma, por lo menos en este tipo de circuitos. Después vamos a ver qué pasa cuando montemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, mi función básica o mi fórmula básica es esta. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si ustedes quieren despejar alguna de las tres alternativas en función de voltaje o en función de intensidad o en función de resistencia, yo les dejo acá cuáles son las alternativas de despeje o cómo quedaría su ecuación. Entonces pasamos por acá al ejemplo número 1. En este primer ejemplo calcularemos la cantidad de corriente o de intensidad eléctrica en un circuito, dado los valores de voltaje E y resistencia R. Entonces tenemos aquí una batería que tiene o genera un voltaje de 12 voltios, una diferencia de tensión de 12 voltios. Tenemos por aquí una lámpara que tiene una resistencia de 3 ohmios. Necesito saber cuál va a ser la intensidad. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Tengo mi fórmula básica, que es voltaje igual a intensidad por resistencia. Voy a despejar mi ecuación en términos de la intensidad. Entonces, esta resistencia que está multiplicando pasa aquí a dividir. Me quedaría que el voltaje es igual, perdón, la intensidad es igual a el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué tengo como valor de voltaje? Vamos por acá. Permítanme un segundito, quitamos esto por acá. Reemplazo valores. La batería, que es el voltaje, lo coloco como el numerador de mi operación, o en este caso de una división. La resistencia la coloco como el denominador y realizo la división. 12 voltios sobre 3 ohmios va a ser igual a 4 amperios. Quiere decir que en este caso la intensidad eléctrica que tenemos son amperios, 4 amperios. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas o inquietudes? Sí, señor. Nada, todo claro. Listo, entonces pasamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, calcularemos la cantidad de resistencia eléctrica en un circuito, dado los valores de voltaje y corriente. Entonces tenemos el mismo circuito, un circuito básico, un generador de electricidad, un dispositivo que consume esa electricidad, que en últimas lo que es un elemento resistivo o que genera resistencia. Aquí tenemos una generación de voltaje de 36 voltios con una intensidad de 4 amperios. Debemos averiguar cuál es la resistencia.
vamos a despejar la resistencia. Entonces recordarán ustedes que la fórmula general es igual a voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo que vamos a despejar es R, querría decir que esta intensidad que está multiplicando pasa a dividir, razón por la cual me queda que resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Entonces me quedaría reemplazando valores, el voltaje que tenemos son 36 voltios, la intensidad, que son 4 amperios, será igual a 36 sobre 4, y eso me da un resultado de 9 ohmios. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. ¿Preguntas, Señor. dudas, inquietudes? No, señor. Todo claro. Ustedes son muy inteligentes. Pues en este caso tenemos una situación similar a las anteriores. En este último ejemplo calcularemos la cantidad de voltaje suministrado por una batería dados los valores de corriente y de resistencia. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan la intensidad eléctrica medida en amperios, nos dan la resistencia medida en ohmios. Entonces aquí es supremamente sencillo. Recordemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es igual a 2 amperios, la resistencia es igual a 7 ohmios. Solamente realizar una multiplicación, basiquito. Y eso me da como resultado, permítanme un segundito por acá, que el voltaje va a ser igual a el resultado de multiplicar 2 amperios por 7 ohmios, y eso me da 14 voltios. Facilito. Pregunta hasta ahí, jóvenes. No, señor. Nada, todo claro. Yo les dejo estos dos enlaces. Estos dos enlaces corresponden a los dos videos que ya les compartí en el grupo. Aquí se dejan 3 ejercicios. Ay, mentira, se me olvidó contarles de qué se trataba la actividad. Entonces, ¿qué me dice la actividad? A través de un video deberá evidenciar cómo se hace uso de la ley de Ohm. Por aquí hay un amigo que no... Doña Juliet Mariana Forero Torres, por favor, cierre el micrófono. Don Sebastián Hernández, por favor, cierren el micrófono. Don Sebastián, por favor, cierre el micrófono. Entonces, a través de un video, deberá evidenciar cómo se hace uso de la ley de Ohm para resolver problemas de circuitos simples. Recuerde argumentar el procedimiento. Son 3 ejercicios supremamente sencillos. Vamos a escoger el que resultaría, a mi juicio, el más complejo. En este caso sería el ejercicio número 2. Por favor, préstenle mucha atención cómo se resuelve este ejercicio. Necesito que ustedes lo tengan suficientemente claro para que a través de un video me cuenten cómo fue que lo resolvieron. O en últimas, cómo fue que entendieron que es la resolución, porque pues aquí lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué me dice el punto 2? En el circuito de abajo, las resistencias R1 y R2 están en serie y tienen valores de 5 ohmios y de 10 ohmios respectivamente. El voltaje a través de la resistencia R1 es igual a 4 voltios. Encuentre la corriente que pasa por la resistencia R2 y la tensión a través de la misma resistencia. Entonces, resumimos qué es la información que tiene o cuáles son los datos que tenemos. Tenemos que esta resistencia de acá me dice que tiene un valor de 5 ohmios. Esta resistencia R2 tiene un valor de 10 ohmios. Entonces yo resumo esa información acá, en el que R1 es igual a 5 ohmios y R2 es igual a 10 ohmios. Tengo 2 voltajes, uno que sí conozco, el voltaje que pasa por R1, que es igual a 4 voltios. El voltaje que pasa por R2, que no lo conozco, voy a averiguarlo. Y adicionalmente tengo una intensidad eléctrica. Yo ya saqué ese valor, ya vamos a mirar cómo fue que sacamos ese valor. Entonces comenzamos porque, fíjense que siempre y todas las veces el voltaje lo vamos a colocar en verde, sea de R1, R2 o voltaje total, lo vamos a colocar en verde. Entonces me dice que, recordemos que aún me dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia.
En este caso, voy a despejar porque aquí lo primero que me dicen es, perdónenme, lo primero que me dice es encuentre la corriente de la resistencia 2. Luego necesito primero averiguar cuál será la intensidad eléctrica o la corriente que pasa en este punto. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, a partir de acá necesito que estén muy concentrados porque la cosa se pone un poco más compleja. Entonces, comenzamos por ver que la intensidad del R1 en este punto de acá va a ser igual a el valor del voltaje de R1 sobre la resistencia 1. Entonces, el valor de la intensidad del R1 va a ser igual a los 4 voltios, que ya lo tenemos acá, información que me suministran en este pedazo, sobre el valor de la resistencia de R1, que ya lo tenía acá, porque me lo dieron aquí. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Realizo esta operación supremamente sencilla, una división 4 dividido 5, y eso me da como resultado 0,8 amperios. Entonces, por eso es que yo coloco aquí mis 0,8 amperios. Recuerden que el voltaje que hay aquí y que hay aquí no es el mismo, pero la intensidad eléctrica que hay aquí y que hay aquí sí es la misma. Luego, por aquí van a pasar 0,8 amperios y por acá también van a pasar 0,8 amperios. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Cero preguntas, cero dudas, cero inquietudes. Entonces pasamos ahora por acá. Entonces yo ya sé que en esta resistencia tenemos tres valores. El valor de R1, que son 5 ohmios, el valor del voltaje en R1, que son 4 voltios, y el valor de la intensidad eléctrica que pasa por R1, que son 0,8 amperios. Ya esos valores en el momento anterior, en este espacio, se define cómo fue que se calcularon. Ahora voy a mirar para R2 qué información sí tengo y qué información me hace falta. En R2 sé que tiene una resistencia de 10 ohmios, tengo una intensidad eléctrica de 0,8 amperios, porque según los cálculos que hicimos anteriormente, me dio que la intensidad eléctrica para todo mi circuito es de 0,8 amperios. Recuerden que la intensidad eléctrica es la misma en este punto y es la misma en este punto. Luego, por todo este circuito eléctrico, tenemos una intensidad igual a 0,8 amperios. ¿Qué necesito saber? El voltaje que hay en esta resistencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tengo mi Multiplicando. fórmula general. Espéreme tantico, tranquila, cálmese. Espéreme tantico. Multiplicando sí, pero el problema no es multiplicando, sino multiplicar qué con qué. Entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia para calcular el voltaje en R2. Para calcular el voltaje en R2, lo único que tendríamos que hacer es coger la intensidad, esta de acá, que ya la calculamos, miren la que está, por la resistencia, que es la que me dan en el problema. Ahora lo único que tendría que hacer es multiplicar 0,8 amperios por 10 ohmios. Eso es relativamente fácil. Espérenme un segundito. Al multiplicar 0,8 amperios por 10 ohmios me da 8 voltios. Quiere decir que yo ya sé que este voltaje en R2 va a ser igual a 8 voltios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, señor. ¿Todo claro? No, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ahora yo ya sé que el voltaje en R1, este voltaje en R1, ya calculamos que eran 4 voltios. El voltaje en R2 ya lo calculamos que son 8 voltios. Yo tengo que averiguar cuál es el voltaje total que tiene esta pila.
El voltaje total en esta pila es el resultado de sumar el voltaje que pase por aquí y el voltaje que pase por aquí. El voltaje que pase por aquí son 4 voltios. El voltaje que pasa por acá son 8 voltios. Entonces, para saber cuánto es el voltaje que se genera acá, lo único que tendría que hacer es sumar este voltaje con este voltaje. 4 voltios más 8 voltios. Entonces, ahí me van a dar los 12 voltios de voltaje total. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Yo la verdad pensé que... Señor, ¿preguntas, dudas o inquietudes? No, ¿todo sí, claro? señor. Sí, señor. Listo. Ahora, esto es una información adicional que ustedes van a necesitar para la próxima actividad. Ojalá la trabajen. Con eso para la actividad 4 están supremamente duchos. Ya sabemos toda la información que tengo de mi circuito. Entonces yo ya sé que el voltaje total que se genera acá son 12 voltios. Yo ya sé los 3 valores que pasan por R1, en el que tenemos la resistencia de 5 ohmios, el voltaje en R1 que son 4 voltios y la intensidad que son 0,8 amperios en R1. En R2 ya sabemos que vale 10 ohmios, que tiene un voltaje en R2 de 8 voltios y que tiene una intensidad eléctrica de 0,8 amperios. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo necesito fusionar esta resistencia y esta resistencia para que mi circuito en general tenga la menor cantidad de resistencias? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es un escenario como este, en el que tenemos mi voltaje total que va a ser 12 voltios, la intensidad eléctrica que va a ser igual, perdón, que va a ser igual a 0,8 amperios, y para averiguar cuál es la resistencia total para este circuito que está en serie, lo único que tengo que hacer es coger los 5 ohmios de acá, los 10 ohmios de acá, y me da como total 15 ohmios de resistencia. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Jóvenes, cero dudas, cero preguntas, cero inquietudes. Señor. Listo, jóvenes. Eso es todo por ahora. Aprovechen el tiempo para poder realizar su actividad. Recuerden que deben enviarla antes del 7 de mayo a las 3 de la tarde de este hermoso 2021. No se les olvide utilizar tapabocas de manera constante, cubriendo nariz y boca, lavarse las manitos con buen jabón y buena agua, mantener el distanciamiento social, cuiden a sus papitos, a sus hermanitos y demás familiares, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades. Doña Linda Paula Velosa, que me parece que levantó la mano. Buenos días, profe. Hola Linda Paula, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Profe, lo que pasa es que en la guía pasada yo le envié el audio y pues me parece como injusto que no, o sea, no reciba nota porque es que en la guía no especificaba que tenía que ser video y pues yo le envié el audio, profe, no especificaba que tenía que ser video, en la guía decía audio o video. Linda Paula tiene toda la razón. Parcialmente tiene razón. ¿Cuál es el problema del audio? Esto que estamos haciendo, eventualmente podría yo transmitírselo a través de un audio, pero casi que con toda seguridad es mucho más clara la explicación a través de un video. Lo que ustedes debieron haber hecho era una explicación, una argumentación de cómo se realiza la medida de una resistencia dando el código de colores. Colores que ustedes podían utilizar. Utilice el color que quiera. Cualquiera de los 9 colores disponibles: amarillo, azul, rojo, negro, violeta, morado, dorado, plateado. Utilice el color que usted quiera. Cree la resistencia que usted quiera. La resistencia que usted quiera es básicamente 3 colores. Colóquele 3 colores. Ustedes eligen los colores, no los pongo yo. Los códigos de colores están definidos ya hace bastantes añitos. Creo que si la memoria no me falla, hace mal contados unos 65 años. Luego, ustedes escojan los colores que quieran, pero sí necesito que me lo expliquen. Y eso a través de un audio es una cosa absolutamente difícil de hacer.
Luego, si usted considera que a través de un audio puede llegar a hacer esa explicación, creo que tenemos formas distintas de entender la explicación. Por eso, en algunos casos, para aquellos amigos que no hicieron el video y sí hicieron un audio bastante bien explicado, no estoy diciendo que sea imposible, solo que es muy difícil. A 3 amigos, si no estoy mal, si la memoria no me falla, sí se les recibieron los audios porque hacían lo que se le pedía, que era coger 3 resistencias y explicar a través del código de colores cómo se calculaba el valor de esa resistencia, el valor nominal de esa resistencia. Pero en la mayoría de casos, no recuerdo exactamente su caso, en la mayoría de casos lo que hacían era una larga charla, ni siquiera charla, una larga lectura, bastante mal leído, de qué era la resistencia eléctrica, los tipos de resistencia eléctrica, etcétera, etcétera, y no le daban la respuesta que estaba solicitada en la guía. O sea, en ningún momento decían cómo se mide la resistencia, cuáles los colores fueron los que eligieron, etcétera, etcétera. Luego, en ese orden de ideas, me queda muy difícil a través de un audio tratar de entender lo que ustedes quieren decir, razón por la cual les iba muy bien, mucho más fácil a los amigos que utilizaban el video. Luego, sí es cierto, podía utilizar el audio, solo que yo desde un principio les dije, el audio tiene que ser suficientemente claro como para que yo pueda entender lo que usted quiere decir. Si el video, perdón, si el audio que envía no es suficientemente claro, pues yo paso por la pena de devolvérselo. ¿Clara la respuesta, Linda Paula? Sí, señor, muchas gracias. No, señora, para servirle. ¿Alguien más tiene algún comentario, aporte, pregunta, duda, inquietud? No, señor. Profe, No, yo tengo señor. una pregunta. Bueno, jóvenes, entonces ahora sí, creo que no siendo más el Profe, motivo yo de la tengo una presente, tan pregunta. pronto esté... Señor, Profe, yo recibí nota. Mi nombre es Arnold Murcia, del grado 9.2. ¿me repite su nombre, por favor? Arnold Murcia, del grado 9.2. El 30, si no estoy mal. Sí, creo que sí soy el 30. Ah, sí, creo que yo a usted se la devolví la primera vez porque solamente hacía la socialización de un cálculo, cuando debieron haber sido 3, o estoy equivocado. Sí, señor. Bueno, en ese caso, Murcia me dice que el 30, no, pero es que este más. Del grado 9.2. Murcia, en mi caso, Murcia Castro Arnold Darwey. Sí, señor. ¿Es él? Sí, señor. Sí, señor. Obviamente sí recibió juicio evaluativo cuantitativo. Por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, en el caso particular del joven, se me perdió, el joven Murcia Castro Arnold Darwey. El joven inicialmente envió un único video en el que socializaba cómo se realiza la medición de una resistencia. El joven me corregirá si yo estoy diciendo algo que no sea cierto. Si la memoria no me falla, él lo envió a través de un correo electrónico. Yo, como respuesta o retroalimentación de ese correo, le dije, mire, recuerde que en la actividad se piden 3. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, creo que eso fue el lunes de esta semana, en el que el joven me envió las otras 2 explicaciones a través de un video en el que socializaba de una manera medianamente clara cómo se realizaba la medición de la batería, perdón, de la resistencia teniendo en cuenta el código de colores. ¿Es así o no es así, joven Murcia Castro Arnold Darwey? Sí, señor, solo que no fue por correo, fue por WhatsApp y le envié Bueno. 3 explicaciones más. Eso quiere decir que pues no fue por correo, fue por WhatsApp. Pero en el caso eventual de que por alguna razón lo que usted entrega, dado los tiempos, son adecuados, yo le doy una retroalimentación y si el tiempo le alcanza para corregirlo, maravilloso. El problema es que si usted se espera solamente hasta última hora, pues la retroalimentación probablemente le llegue tarde y no va a tener tiempo suficiente para volver a enviar una actividad cumpliendo lo que se solicita. Recordemos, aprovechemos este maravilloso momento, recordemos qué es lo que se está solicitando para que no quede margen de duda.
Espérenme un segundito. Acá fue. A través de un video deberá evidenciar cómo se hace uso de la ley de Ohm para resolver problemas de circuitos simples. Recuerde argumentar el procedimiento. Tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2, que a mi juicio es el menos fácil, y el ejercicio 3. Ya se explicó el ejercicio 2, lo único que tendría que hacer es recopilar la información del video que les voy a compartir y hacer su video. Jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. ¿Todo claro? Profe, esos ejercicios los explicamos en el video, ¿sí? Sí, señor. Esos 3 ejercicios que están en la actividad, este 1, este 2 y este 3, ustedes a través de un video me explican. No es que echen un cuento largo, aburrido, sino que expliquen, argumenten cómo fue que lo resolvieron. Una cosa muy parecida a lo que yo les demostré con el ejercicio 2. Ah, bueno, profe. ¿Algo más, jóvenes? Profe, el link de la grabación de esta clase nos lo envía al grupo, lo dejan en la Como descripción. siempre. Como siempre, tan pronto termine yo o pueda generar el video, lo que pasa es que ahorita se me está alargando mucho, quiere decir que va a ser más de 100 megas, me toca reducir el tamaño del video sin reducir la calidad. Para eso pues les voy a pedir un tiempito, yo espero compartirles el video hoy en el transcurso del día, no creo que me demore más, estoy esperando es primero finalizar la grabación, segundo mirar cuánto pesa. Tengo el problema de que por WhatsApp puedo compartir un video hasta de 64 megas. Si pesa más, no lo puedo compartir. Me toca hacer una edición para, como le digo, reducir el tamaño sin reducir la calidad. Pero tan pronto lo termine, se los comparto. Pero puede enviarlo, puede enviárselo el link o puede enviarlo como archivo. Comparto el video completo porque algunos jóvenes tienen problemas de conexión a Internet. Porque, entre otras cosas, tienen un plan de datos que les sirve solamente para WhatsApp, no para navegación. Entonces, como ha pasado en otras ocasiones y como casi todos los videos que yo les comparto es el video directamente como archivo. Si la memoria no me falla, nunca les he compartido un link. Bueno, si lo quieren en mejor resolución, en mejor calidad, en la descripción del grupo encuentran un link y en ese link van a encontrar el video en mejor calidad, la calidad que me arroja a mí. Pero es un archivo bastante pesadito de mal contados. Le pongo yo unas 110 megas. ¿Algo otra cosa, jóvenes? No, señor. Detenemos la grabación. Ojalá me queden